Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Quería hacer aquí un suplemento o un anexo al vídeo de la literatura centroamericana porque después de acabarlo, y no inmediatamente, sino unos días después, me di cuenta que se me había olvidado de hablar de un escritor importante que durante una temporada me gustó mucho, que sería Augusto Monterroso. Augusto Monterroso es un escritor nacido en Honduras, nacionalizado guatemalteco, con lo cual es un gran representante de la literatura centroamericana. Luego vivió exiliado en México, donde murió. Yo de Monterroso he leído este libro pequeñito, El eclipse y otros relatos, que vienen unos cuantos cuentos de la colección de Alianza 100, estos libros de Alianza que valían 100 pesetas. Luego he leído este otro libro de anagrama, Obras completas y otros cuentos, que claro, obras completas en este libro tan finito pues es una ironía, porque Monterroso principalmente escribía cuentos, microrelatos, cuentos breves, algunos muy irónicos, muy divertido, me gusta mucho. Y también he leído La oveja negra y demás fábulas. Como son narraciones cortas, pues quizá pueda leer alguna. O sea, es muy famoso de Augusto Monterroso este mini cuento o este microrelato que es una sola frase: cuando despertó el dinosaurio aún estaba allí. Bueno, es una cosa ingeniosa. Yo la verdad es que no soy un gran lector de microrelatos, cuando son muy cortos no me entusiasman, no es un género que me guste mucho, pero luego Monterroso tiene algunos cuentos de una página que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, me gusta mucho uno que se llama El eclipse, que lo voy a leer. Dice: El eclipse. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado. Mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Es un cuento que siempre me encantó el final, eso de sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Alguna vez este cuento lo he llevado a mi colegio y lo he usado en alguna tutoría para hablar del tema del chauvinismo cultural de unas civilizaciones sobre otras. Me parece muy interesante. Este recuerdo lo leí hace mucho, la verdad, pero recuerdo aquí el cuento de Mr. Taylor, que era un norteamericano que iba a América a conseguir cabezas reducidas de los jíbaros y acababa reduciendo a la población de algún país, que era muy irónico. La oveja negra y demás fábulas eran como cuentos infantiles, pero claro, al final te hablaba de un mono que quería ser un escritor satírico, hablaba de cosas de la sociedad. Hay uno que es muy famoso, un cuento justo el que da título, el de la oveja negra, porque se convirtió como en un símbolo político en algunos momentos de los años, no sé, 70, 80 debió de ser. Lo leo porque es muy corto. La oveja negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un año después, el rebaño arrepentido
le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. O sea, yo creo que refleja muy bien la ironía que siempre ha tenido Monterroso. Tiene alguna novela, creo que solo una, y me gustaría volver con Monterroso. Alguna vez he visto los libros de anagrama que tenía Monterroso de saldo y no los he comprado y luego me he arrepentido, tenía que haberlos comprado. Bueno, pues más cosas que es que me quedaron pendientes en el vídeo de la literatura centroamericana. Por ejemplo, hablé del poeta de Costa Rica, Jeimer Gamboa, que además dije mal la editorial en la que estaba, que es Ediciones Liliputienses, una editorial española de Extremadura que publica literatura latinoamericana. He seleccionado algún poema para mostrar cómo es la escritura de Jeimer Gamboa y lo voy a leer. Dice: árboles. Por el parabrisas del viejo Land Rover veo a las garzas sobrevolar el ganado. La tarde empieza a declinar con los grillos. El aire en la finca aún hierve con los últimos minutos de sol. Abro la ventanilla para apoyar mi brazo. Mi padre me alcanza unos limones dulces. Luego enciende el carro y lo acelera durante un rato, hasta que nos ponemos en marcha por el camino polvoriento, lleno de curvas, bajo la sombra prolongada de los árboles y la memoria. Son poemas que son de los que me gustan a mí, son como narrativos, sencillos, pero luego tienen un punto de fuga muy lírico, me parece muy bonito. Leo este otro, punto panorámico. Pienso en el pasado como un punto panorámico, donde cada vez es más extraño contemplar los escenarios que recuerdo de la infancia. Me refiero al potrero donde jugué a las tandas de penaltis con mis primos, al terreno que desmalecé con papá para sembrar maíz o alistar almácigos, a los rastrojos que recogí con mis tíos durante sus cacerías nocturnas, las quebradas desbordadas en invierno y los cambios de tierra colorada para ir a la iglesia, los caminos de tierra colorada para ir a la iglesia. La geografía de mi infancia ahora es puro lenguaje. Debo elegir bien las palabras para mantener la brisa fresca en el rostro, al deslizarme en un cartón por el altillo donde estaba la casa vieja de madera. Hay un punto de nostalgia que me recuerda al chileno, a Jorge Teillier, que me gusta mucho. Bien, más cosas que me quedé pendientes. Por ejemplo, estaba diciendo que de Horacio Castellanos Moya había leído dos libros. Uno era El arma en el hombre, que se me olvidó mostrarlo y sí que lo tenía. El otro es El desbarrancadero, que lo cogí en una biblioteca, ese no le tengo. Castellanos Moya, a ver si vuelvo, ahora en vez de estar en Tusquet está sacando sus libros en Random House y a ver si leo el último, que tenía buena pinta. Y una cosa absurda que hice el otro día es que cuando hablé de Rodrigo Rey Rosa me imprimí la portada del Material Humano de Anagrama y la portada de Severina de Alfaguara, y luego me di cuenta que los tenía y dije, pero ¿para qué he impreso la portada si estos dos libros los tengo? Porque Rey Rosa era como que los coleccionaba, los iba encontrando en librerías de viejo y los iba comprando, y tengo todos menos los tres últimos, creo, y el de cuentos que se llama El Zoo, o En el Zoo o algo así. Pero tengo casi todo de Rey Rosa, que es un escritor al que recomiendo mucho. Ya hablé otro día de los libros suyos que me parecían mejores para empezar. No se deja ver mucho, es una pena, porque me hubiera gustado ir a alguna charla que hablar, alguna presentación, que me firmara algún libro, pero bueno, esto aún no ha ocurrido. Bien, pues nada, esto era lo que tenía que añadir de literatura centroamericana. No sé si alguien habrá llegado hasta aquí después del otro vídeo, pero es que me daba pena hablar de literatura centroamericana y no nombrar a Augusto Monterroso, que me parece un grandísimo escritor. Y bueno, si habéis llegado hasta aquí, genial. Y si me queréis contar algo de literatura centroamericana, recomendarme autores, estupendo, muchas gracias. Lo vamos a dejar aquí ya, este otro segundo vídeo, que como veis lo he grabado otro día, que no llevo ni la misma camisa ni nada, porque me acordé después. Bueno, pues lo dejamos aquí, hasta luego, adiós.